Buenos días. Disculpen la tardanza, pero tuvimos un problema. Tuvimos un problema de electricidad y posteriormente un problema de internet. Bienvenido nuestro primer participante, identificado como Galaxy J7 Neo. Hemos comenzado un poco tarde esta videoconferencia debido a esos problemas técnicos que tuvimos por causa de falta de electricidad y de internet. Vamos a esperar un momentico a ver si hay otro participante de la videoconferencia. En el día de hoy vamos a tratar de ver y de explicar 7 u 8 problemas relacionados con el tema de movimiento en una sola dirección. Para lo cual comenzaremos dando una pequeña introducción de cuál es la estrategia que debería seguirse para resolver este tipo de problemas. Les recuerdo a todos que esta presentación será grabada, se está grabando y luego será cargada en la plataforma Saya y estará disponible al público para poder verla. Si tienen alguna pregunta, como hemos dicho anteriormente, la pueden hacer a través utilizando el micrófono o utilizando el chat de la videoconferencia. Permítanme compartir la pantalla para comenzar de una vez la videoconferencia de la solución de estos ejercicios para que vean los procedimientos, la teoría y lo que debemos utilizar, las estrategias para resolver estos ejercicios. Ok, aquí tenemos ya la presentación de los ejercicios de movimiento en una dirección. Comencemos entonces. Lo primero que vamos a ver en la videoconferencia es la estrategia general que se utiliza o que debemos seguir para resolver problemas en física. Esta estrategia es válida para cualquiera de los temas que vayamos a tratar. Son 4 pasos que usted tiene que seguir o tratar de seguir para resolver los ejercicios. Lo primero que debemos hacer es conceptualizar. ¿Conceptualizar qué? Conceptualizar el problema, la situación. Pensar y comprender la situación que usted va a estudiar. Debe estudiar cuidadosamente cuál es la información suministrada en el ejercicio. Debe ayudarse con las herramientas que tenga a la mano para poder conceptualizar y poder comprender la situación del problema. ¿Cómo es esa ayuda? ¿Qué tiene a la mano? Tiene a la mano cualquier dibujo gráfico que represente la situación del problema que se está planteando. ¿Okay? Y en ese gráfico debe indicar cuáles son los valores conocidos que le presenta el problema o la situación que se está planteando. Debe enfocarse en cualquier información algebraica o numérica que se proporcione. ¿A qué me refiero con esto? Hay que leer con cuidado el enunciado del problema. Buscar frases claves como parte del reposo. ¿Qué quiere decir?
en un ejemplo determinado, cuando usted le diga el móvil parte de reposo, ya teóricamente, o la teoría le dice que cuando un móvil parte del reposo, el móvil está partiendo con una velocidad inicial igual a 0. Y el punto de origen debe ser 0. El de donde comience el problema planteado, o si el problema le está diciendo que está partiendo desde un punto de origen. Entonces, pensar y comprender la situación, realizar dibujos gráficos y enfocarse en la información algebraico-numérica que se le presenta en el problema y estar pendiente de aquellas frases que son claves para poder conceptualizar el ejercicio. Debe también tener claro cuál va a ser el resultado que espera cuando resuelva el problema. ¿Qué plantea la pregunta? Si el resultado que va a obtener va a ser numérico o algebraico. ¿Qué unidades debe esperar? Que va a calcular velocidad, sabe que las unidades van a ser metros sobre segundo. Si va a calcular aceleración, sabe que va a obtener metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted ejecute las ecuaciones dentro del problema, al eliminar términos, la respuesta de unidades debe coincidir con la respuesta que usted debe esperar de la solución del problema. Si usted al sustituir y está calculando velocidad obtiene segundos, ya de una vez sabe que el problema está malo. En alguna parte se equivocó, ¿verdad? Y debe corregir esa situación. Entonces, debe enfocarse cuál va a ser el resultado. ¿Qué está planteando la pregunta del problema? Si su resultado va a ser numérico o va a ser algebraico, una ecuación. ¿Qué unidades va a esperar y cómo sería una respuesta razonable? Si va a calcular una velocidad de un automóvil en kilómetros por hora, sabe que la respuesta no le puede dar millones de kilómetros por hora de un automóvil, porque usted nunca ha conocido un automóvil o sabe de algún automóvil que viaje a una velocidad de ese tamaño. Esa respuesta no es razonable. Entonces, debe estar en el orden de 100, 200, 150, como máximo la velocidad de un automóvil. A eso se refiere cuando en el enfoque del resultado hay una respuesta razonable. Entonces, lo primero que debe hacer es conceptualizar el problema, conceptualizar la situación que se está planteando en el ejercicio, utilizar todas las herramientas que tenga a la mano, como dibujos, gráficos, para poder especificar el problema, colocarle valores que usted conozca, estar pendiente de palabras claves referidas al problema y enfocarse de antemano en cuál debe ser el resultado que le está planteando la pregunta del problema. Luego de conceptualizar el problema, usted debe categorizarlo. Debe tener una idea del problema. Debe simplificarlo. Los problemas a veces se hacen difíciles porque nosotros no simplificamos el problema. Debe eliminar aquellos detalles que no sean importantes para la solución. Y cuando usted simplifica el problema, categorice el problema. Puede ser un problema de sustitución en el que los números se sustituyen en una ecuación, o puede ser un problema analítico. Esa categorización debe estar relacionada también, si usted conoce modelos anteriores de problemas donde ha tenido una solución, compárelos, vea cómo resolvieron anteriormente el problema que tuvo, con cómo concuerda o cómo compara con el problema que tiene en estos momentos. Eso se llama simplificar, categorizar los problemas. Eso ayuda bastante
a ver la solución del problema. Después que usted ha categorizado, pasamos a la parte de analizar. Debe esforzarse porque el problema tenga una solución matemática. Todo en física tiene una solución matemática. Todo debe ser probado matemáticamente. Ninguna ley o teoría, si no tiene una prueba matemática o una solución matemática, es aceptable. Porque lo único verdadero y válido en la ciencia es la matemática. Siempre ha sido así. Un ejemplo diario que usted observa o que oye todo el tiempo, cuando usted oye de la teoría de la relatividad de Einstein o de cualquier teoría que no tenga una manera de probarlo físicamente, si tiene una solución matemática y la solución matemática es válida, esa ley, esa teoría es válida, porque tiene una solución matemática. Usted todavía no ha podido viajar a la velocidad de la luz, pero eso tiene una solución matemática. Por lo tanto, la velocidad de la luz es factible de conseguir. La solución matemática está ahí y prueba que se puede hacer. Y lo que tiene que construir es el modelo físico para poder llegar a esa solución. Hace días se mostró una solución bajo una teoría de un mexicano donde era posible construir un cuerpo que viajara a la velocidad de la luz. Ya existe, ya se está pensando en una solución física, pero antes de llegar a esa solución física existía una solución matemática. Por lo tanto, todos los ejercicios en física tienen una solución matemática. Para obtener esa solución, usted debe seleccionar el tipo de ecuaciones que se aplican al tipo de situación. Debe utilizar la ecuación que le resuelve el problema matemático que está planteado. A eso se refiere el análisis en la solución del ejercicio. Y utilice el álgebra para resolver las variables desconocidas. Hay un ejercicio, una tarea adicional en este momento dentro de la materia que tiene que ver con las variables que se utilizan en las ecuaciones matemáticas para resolver el problema de movimiento. Debe saber manejar las variables, despejar las variables de las ecuaciones para poder obtener en cualquier momento el resultado que usted quiere de un ejercicio. De eso se trata. De eso se trata, utilizar el álgebra para resolver las variables. Sustituya los valores adecuados y los números adecuados. Todos los números deben estar sustituidos en las ecuaciones y deben corresponder con los valores que usted quiere que debe utilizar para resolverlo. No puede tener un valor de velocidad cuando usted está calculando o debe sustituir un valor de tiempo. Cada variable debe ir asociado a su unidad. Velocidad con metros sobre segundo, tiempo con segundo. Y el valor numérico que sustituye en la variable debe corresponder con lo que usted quiere calcular. Si la respuesta te presenta números muy grandes, debe redondear. Ya nosotros hemos dicho que en esta clase, para esta materia, el redondeo debe estar en el orden de 2 unidades. Si el número que está calculando especifica ese tamaño. Si el número es muy pequeño, deje el número con el valor pequeño que está 0.001. No puede redondearlo porque si lo redondea le va a dar 0. ¿Me explico? A eso se refiere. Las respuestas van asociadas al tamaño del número que usted quiere representar o calcular. Después que usted ha hecho el análisis y ha resuelto y ha sustituido, lo que queda es finalizar. Finalizar el problema. ¿Pero qué significa?
significa entregarlo. Significa que usted a la respuesta numérica que acaba de conseguir debe ser acorde con lo que usted quiere calcular, con lo que usted quiso calcular. Debe examinar la respuesta numérica. ¿Tiene las unidades correctas? ¿Satisface las expectativas de su conceptualización del problema? ¿Cómo es la forma algebraica del resultado? ¿Tiene sentido el cálculo? Todo eso tiene que ser analizado después de resolver el problema. Si usted le mandaron a calcular una distancia entre Barinas y Apure, por decir un ejemplo, usted no puede esperar que esa distancia sea de 2 millones de kilómetros. Debe estar en el orden de los 300 o 200 kilómetros aproximadamente. Debe tener un sentido ese resultado. No puede ser de un tamaño tan gigantesco. ¿Cómo se compara el problema con otros que ha resuelto? Si usted tiene otras comparaciones o puede compararse con otro problema, compárelo. Vea cómo es el resultado allá. Si aquel resultado está bueno, compárelo con su resultado si los dos problemas son iguales. Eso le va a dar certeza que lo que acaba de calcular es correcto o se aproxima, ¿verdad? Puede darlo como verídico. ¿Cómo fue similar? ¿En qué forma críticas difiere? ¿Por qué se asignó este problema? Y si puede imaginar qué aprendió al hacerlo también. Eso es válido. No es solamente resolver un problema por resolverlo. La idea de resolver un problema es obtener el conocimiento sobre el problema. ¿Qué aprende cuando lo hace? ¿Para qué le puede servir? Estas son las 4 estrategias o los 4 pasos que usted debe seguir dentro de una estrategia general para resolver problemas. Conceptualizar el problema, categorizarlo, analizarlo y después que analice y resuelve, finalizar examinando la respuesta numérica que acaba de obtener. Esa es la estrategia general que se sigue para resolver problemas en física o en cualquier materia. Esa misma estrategia la sigue en química, en mecánica, en termodinámica, etcétera, etcétera. Bueno, pasemos entonces ahora a ver los ejercicios. Aquí tenemos el primer ejemplo. Fíjese, inicialmente un camión con una velocidad de 40 pies sobre segundo. Ya sabemos que estamos en unidades inglesas. Está a una distancia de 500 pies adelante de un automóvil. El camión está delante de un automóvil, ¿verdad? 500 pies. Y ese camión va a una velocidad de 40 pies sobre segundo. Si el automóvil parte del reposo y acelera a 10 pies sobre segundo, calcule cuándo el automóvil alcanzará al camión y a qué distancia de la posición inicial del automóvil está ese punto. Entonces, tiene un camión y tiene un automóvil. El automóvil, como explica, como muestra el gráfico, está a 500 pies detrás del camión. Correcto. El automóvil parte del reposo y acelera hasta poder alcanzar el camión, que va a una velocidad de 40 pies sobre segundo. Si parte del reposo, parte de una posición inicial, como dice el gráfico. Velocidad inicial del automóvil es 0 y su posición inicial es 0, porque partió del reposo para tratar de alcanzar el automóvil. ¿Cuándo lo alcanzará?
Lo alcanzará a una distancia donde el automóvil y el camión hayan recorrido el mismo espacio. Ojo, cuando el automóvil alcance al camión, ya el camión iba 500 pies delante del automóvil. O sea que el automóvil y el camión no partieron de la misma posición. Quiere decir que la distancia cuando lo alcance debe sumar los 500 pies para poder llegar a alcanzar. Entonces, para yo alcanzar al camión, o para que el automóvil alcance el camión, tenemos una ecuación de movimiento, que es una de las 4 ecuaciones que vimos anteriormente en la clase teórica, donde dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, debo calcular tanto para el automóvil como para el camión esta ecuación. Si nos vamos al automóvil, nos damos cuenta que la posición inicial del automóvil es 0 porque parte al reposo según el gráfico. Su velocidad inicial también es 0 porque parte del reposo, que al multiplicar por el tiempo nos dará 0. Solo tiene aceleración, cuya aceleración es 10 pies sobre segundo al cuadrado. Y hace falta colocarle un 2 acá, porque si es aceleración, sabemos que los pies sobre segundo deben estar elevados al cuadrado. ¿Okay? Entonces, automóvil tiene una aceleración de 10 pies sobre segundo al cuadrado. Aquí falta colocarle un 2. Si es el camión, sabemos que su posición inicial es de 500 pies. Cuando este automóvil arranca, ya el camión lleva 500 pies recorridos. Como va a una velocidad de 40 pies sobre segundo, su aceleración es constante. Si su aceleración es constante, quiere decir que la velocidad inicial y la velocidad final son iguales. Por lo tanto, no tiene aceleración, porque la diferencia de las dos velocidades sería 0 y su aceleración sería 0. ¿Correcto? Entonces, como ambos móviles o ambas partículas se van a encontrar cuando tengan la misma posición, la posición del automóvil y la posición del camión debe ser la misma. ¿Qué hacemos entonces? Igualamos las dos ecuaciones, tanto para el automóvil como para el camión. ¿Correcto? Y despejamos el tiempo, porque nos interesa saber cuándo el automóvil alcanzará al camión. ¿En qué tiempo el automóvil alcanzará al camión? Entonces, medio de 10 pies sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado será igual a 500 pies más 40 pies por segundo por el tiempo. Resolviendo esto que tenemos acá, nos damos cuenta que tenemos una ecuación de segundo grado, la cual tenemos que resolver. La única manera o una de las maneras de resolver una ecuación de segundo grado es aplicando la ecuación que dice menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Aplicando esa forma, vamos a obtener dos valores de tiempo para el recorrido o el tiempo que tarda el automóvil en alcanzar al camión. Cuando resolvemos esa ecuación, nos damos cuenta que tenemos dos tiempos, una negativa y una positiva. Y nosotros hemos dicho en la teoría que no existen tiempos negativos. Si no hay tiempo negativo, la solución del ejercicio es la positiva, que nos da 14.8 segundos al resolver la ecuación de segundo
automóvil alcanza al camión cuando alcanza un tiempo de 14.8 segundos. Le toma 14.8 segundos al automóvil alcanzar al camión. Para saber la distancia desde la posición inicial que le llevó al automóvil, lo que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación del automóvil el tiempo. Recuerden que la ecuación del automóvil era 1/2 por 10 pies sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Sustituimos 1/2, 10 pies sobre segundo al cuadrado por 14.8 segundos al cuadrado y me dará los pies. Si este señor está elevado al cuadrado y este señor también está elevado al cuadrado, se eliminan los segundos por los segundos y el 14.8 lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 10. Eso nos da 1092 pies. Esta distancia incluye también los 500 pies que recorrió el camión. Entonces, de esta manera resolvemos este primer ejercicio. El truco, o lo que soporta la teoría, es que cuando el automóvil alcanza el camión, ambos han recorrido la misma distancia. Para poder alcanzarlo, debe ocurrir eso. La distancia que recorre el camión y que recorre el automóvil es la misma para poder resolver el ejercicio. En cada ecuación que utilizamos, sustituimos los valores correspondientes en el ejercicio con la ecuación correspondiente. Se nos planteó una ecuación de segundo grado. Cuando sustituimos las ecuaciones, las resolvimos y obtuvimos dos valores de tiempo, un negativo y un positivo. Los tiempos no pueden ser negativos, por lo tanto la respuesta es la positiva. Ese tiempo sustituido en la ecuación para el automóvil, porque nos piden desde la posición inicial del automóvil, nos va a dar la distancia que recorre el camión para alcanzar, que recorre el automóvil para alcanzar al camión. De esa manera resolvemos el primer ejercicio. Cuando la presentación sea cargada en saya, le corregiremos acá el errorcito que tiene en el valor de la aceleración, porque la aceleración debe ser pie sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades que tiene la aceleración. Eso es lo que trata la estrategia. Las unidades deben ser acordes con las variables. Aquí notamos el error del ejercicio en el valor de la aceleración. Todo debe corresponder para que todo tenga certeza en el valor. ¿Son acordes los resultados? Sí. En el tiempo, fue un tiempo positivo. Tardó 14 segundos a la aceleración de 10 pies sobre segundo al cuadrado y lo que recorrió fueron 1092 pies. Dentro de estos 1092 pies están los 500 pies que había recorrido el camión. O sea que tiene lógica que el automóvil se llevó 500 pies más para poder alcanzar específicamente 692 pies para alcanzar al camión. Tuvo que recorrer ese total. Bueno, preguntas o las hacemos al final de la presentación. Vamos con el ejemplo 2. Aquí tenemos un automóvil que se desplaza inicialmente hacia el norte a una velocidad de 20 metros sobre segundo. No está especificado la palabra velocidad, pero por la unidad que tenemos ahí, sabemos que es velocidad.
después que él recorre una distancia de 6 metros, el vehículo pasa por el punto A, donde su velocidad sigue siendo en dirección al norte, pero se ha reducido a 5 metros sobre segundo. ¿Qué ha pasado? El automóvil ha tenido una desaceleración. La aceleración desde 0 hasta A o cuando pase ácido es negativa. Ha tenido una desaceleración. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la aceleración del vehículo? B, ¿cuánto tiempo requirió? Y C, si la aceleración se mantiene constante, ¿cuál será la velocidad del vehículo cuando regrese al punto A? Entonces, tenemos un automóvil que se desplaza 20 metros sobre segundo. Ha recorrido una distancia de 6 metros cuando pasa por el punto A, donde su velocidad sigue siendo hacia el norte, pero se ha reducido a 5 metros sobre segundo. Nos piden hallar la magnitud y dirección de la aceleración. ¿Cuánto tiempo requirió para pasar por el punto A? Y si la aceleración se mantiene constante, ¿cuál será la velocidad del vehículo cuando regrese al punto A? O sea que se regrese el automóvil. Ok. ¿Qué tenemos entonces para resolver la primera parte? Conocemos la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundo. Conocemos la velocidad final, que son 5 metros sobre segundo. Y tenemos la distancia de 6 metros. Voy a calcular la aceleración. Utilizo la cuarta ecuación de las 4 que tengo en la teoría. La que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Esa distancia no es más que la diferencia entre la distancia final menos la distancia inicial. Como sé que la distancia inicial o la posición inicial es 0, nos va a quedar solamente la posición final, que es 6 metros. En esta ecuación tenemos todos los datos que vamos a utilizar. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final, tenemos la posición. Lo que tengo que hacer es despejar la aceleración. Despejando la aceleración, ustedes deben saber porque hicieron el ejercicio o la tarea adicional, deben saber que el despeje de la aceleración será velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la posición. Paso este término para acá con valor negativo y este término que está acá junto con el 2 pasa a dividir porque aquí está multiplicando. Sustituyo 5 elevado al cuadrado menos 20 elevado al cuadrado sobre 2 veces 6. Al resolver, obtengo un valor de 31.2 metros sobre segundo al cuadrado. Negativa, porque la aceleración es negativa, porque el automóvil sufrió una desaceleración. Esto que está acá nos indica que el resultado está bien. Por lo tanto, porque el valor es negativo de aceleración, que coincide con el ejercicio o el problema planteado, porque va de 20, que es la inicial, a la final, que es 5. Hubo una reducción de 20 a 5, por lo tanto hubo una desaceleración. Ese valor entonces es negativo, debe ser negativo. Y ese valor de aceleración es de 31.2 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración. ¿Qué voy a determinar ahora? El tiempo. Debo utilizar una de las otras ecuaciones que quedan para calcular el tiempo. Utilizando la segunda ecuación que me dice que la diferencia de posición va a ser igual a la suma de las dos velocidades divididas entre 2 o el promedio de las dos velocidades multiplicado por el tiempo. Despejando T de esta ecuación,
voy a calcular, obtengo el tiempo. Entonces, al despejar, me queda el 2 pasa a multiplicar la diferencia de posiciones y la suma de velocidades pasa a dividir. Así debería estar en el ejercicio que se mandó de despeje para la casa. Entonces el tiempo será igual a 2 veces la posición, que son 6 metros, dividido entre la velocidad inicial más la velocidad final. Metro y metro se va, me queda segundo. El tiempo es de 0.48 segundos. Acaba de calcular el tiempo que le tomó al automóvil recorrer 6 metros a la velocidad o a la diferencia de velocidades inicial y final bajo esa aceleración negativa. Queda de ejercicio para ustedes para corroborar si utilizando la primera ecuación yo obtengo la misma respuesta. Acuérdense que la primera ecuación dice que velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Sustituyendo y despejando, había que ver si tiene la misma respuesta. De un tiempo positivo de 0.48 segundos. Queda de ejercicio para ustedes como práctica, para que hagan ese ejercicio. Ok. Hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. Veamos en este ejercicio si la otra ecuación también me da el mismo valor del tiempo. Si es cierto que nos da el mismo valor, entonces ese axioma de todos los caminos conducen a Roma en matemática es válido. Ok, ya determinamos la aceleración, ya determinamos el tiempo, ahora vamos a determinar la velocidad final del automóvil. Si la aceleración se mantiene constante, ¿cuál será la velocidad del vehículo cuando regrese al punto A? Voy a regresarme al punto A. ¿Ok? El valor de la aceleración es 0. Por lo tanto, la velocidad final debe ser igual a la velocidad inicial. La ecuación que estoy utilizando, que es la primera ecuación, me está diciendo que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Para que la aceleración sea constante, la velocidad final debe ser igual a la velocidad inicial. Por eso es que la velocidad final son 5 metros sobre segundo. Si usted sustituye los 5 metros de la velocidad final y los 5 metros de la velocidad inicial, se va a dar cuenta que la aceleración se hace 0. Porque para que sea constante, las dos velocidades, tanto la final como la inicial, deben ser las mismas. Eso nos demuestra matemáticamente que para que la aceleración sea 0, la velocidad inicial debe ser igual a la velocidad final.
Tan sencillo como eso. Lo hemos demostrado matemáticamente. Si usted no quería demostrarlo matemáticamente, con razonarlo como lo acabamos de hacer, hubiera obtenido la misma respuesta. Para que la aceleración sea constante, la velocidad inicial debe ser igual a la velocidad final. Para que esa aceleración sea igual a cero. Así resolvemos el ejemplo número 2. Sencillo, no tiene nada de difícil. Lo que hizo fue sustituir cada ecuación. Se ayudó con un gráfico para ver el problema planteado y en base a la teoría pudo determinar que la aceleración debía ser negativa y que utilizando cualquiera de las dos ecuaciones, ya de por sí le estoy diciendo, tanto la primera como la segunda, usted iba a tener el mismo tiempo de respuesta. En física, la parte de simplificar corresponde a eso. ¿Cuál de las dos ecuaciones era más simple para usted? ¿La primera o la segunda? Ambas iban a dar el mismo tiempo. Y teóricamente, la parte C la pudo resolver solamente aplicando la teoría. Pero en este caso, matemáticamente lo demostramos. Bueno, sigamos con el ejemplo número 3. Estamos estacionados en un semáforo. En el instante en que un semáforo se pone en luz verde, un automóvil que esperaba en el cruce arranca con una aceleración constante de 3.20 metros sobre segundo al cuadrado. En el mismo instante, un camión que viaja con rapidez constante de 20 metros sobre segundo alcanza y pasa al auto. ¿A qué distancia de su punto de partida el auto alcanza al camión? ¿Y qué rapidez tiene el auto en ese momento? Este ejercicio se parece mucho al ejercicio que resolvimos en la clase anterior del oficial de policía que estaba en el aviso del límite de la ciudad cuando ve venir el camión que pasa y cruza el límite de velocidad de la ciudad. Es el mismo ejercicio. Por eso, en la estrategia que nosotros planteamos, tocamos la parte donde hacemos una comparación de ejercicios realizados anteriormente o experiencias realizadas anteriormente. Para este ejercicio tenemos la misma experiencia y si lo planteamos igual que el ejercicio número 1, es la misma experiencia, se resuelve de la misma manera. Entonces, el planteamiento del problema nos dice que el camión tiene una aceleración constante que es igual a 0. ¿Por qué? Porque no varía su velocidad. Dice que viaja con una rapidez constante, por lo tanto la aceleración es 0. Concuerda con el ejercicio anterior. Y que el automóvil arranca con velocidad inicial igual a 0, porque el automóvil arranca desde la posición cuando el semáforo se pone en luz verde, parte del reposo. Tácitamente está especificado. Ambos parten de x igual a 0 igual a 0, porque el movimiento del ejercicio comienza cuando el semáforo cambia y el camión pasa por el semáforo. En ese momento comienza el ejercicio a analizar. Que la aceleración del automóvil es constante, 3.20 metros sobre segundo al cuadrado, y que la velocidad del camión es constante, 20 metros sobre segundo. Entonces, tenemos la misma ecuación. Posición final igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración del tiempo al cuadrado. Para cada uno de los elementos, esa ecuación varía de acuerdo a los datos que usted tiene en el ejercicio. Al sustituirla en cada ecuación para cada vehículo, tanto para el automóvil como para el camión, tenemos
los términos que se eliminan o se hacen cero. Por lo tanto, la posición del automóvil con la ecuación queda reducida a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, porque él solamente tiene aceleración. Y la posición del camión queda reducida solamente a la velocidad por el tiempo, porque la aceleración del camión es constante, es cero. Al igualar, porque ambos se van a conseguir a la misma distancia, realizamos el despeje del tiempo. Al igualar las dos ecuaciones, nos damos cuenta que aquí existe un tiempo y aquí existe el mismo tiempo elevado al cuadrado. Un tiempo de acá se elimina con este tiempo y despejamos el tiempo y nos queda que el tiempo será igual a 2 veces la velocidad inicial del camión sobre la aceleración del automóvil. Sustituyendo en la ecuación obtenemos la respuesta, que es 12.5 segundos. Entonces, es un ejercicio similar al ejercicio que vimos en la clase anterior del policía y el camión, y es similar al primer ejercicio que acabamos de ver en esta clase. Comparan de la misma manera, es la misma estrategia para su solución. ¿Qué vamos a calcular ahora? La distancia. Ya tengo el tiempo. Ya conozco el tiempo en que el automóvil alcanza el camión. Por lo tanto, con ese tiempo puedo calcular la distancia tanto del automóvil como la distancia del camión. Sin llegar y pensando en la teoría, sabemos que las distancias deben dar iguales, no pueden dar diferentes. La teoría nos dice que cuando dos partículas se alcanzan es porque han recorrido la misma distancia si partieron del mismo punto original. Si no parten del mismo punto, quiere decir que para que tengan la misma distancia hay que sumarle una de las distancias de alguno de los dos móviles. En este caso, el ejercicio arranca desde el momento en que el semáforo cambia la luz verde. Sustituyendo el tiempo en cada una de las dos ecuaciones que conseguimos, nos damos cuenta que el automóvil y el camión recorren 250 metros ambos, lo que confirma la teoría que dijimos anteriormente y que hemos venido diciendo desde la clase anterior. Para que dos vehículos o dos partículas se alcancen en la carrera, deben recorrer la misma. ¿Qué rapidez tendrá el auto en ese momento? Nos queda es sustituir la velocidad, conseguir la velocidad del automóvil al tiempo de 12.5 segundos, para lo cual utilizamos la primera ecuación. Velocidad del automóvil igual a la velocidad inicial del automóvil más la aceleración del automóvil por el tiempo. Sabemos que la velocidad inicial del automóvil es 0. Al sustituirla en la ecuación nos queda 3.20 metros sobre segundo al cuadrado, que es su aceleración, por el tiempo 12.5 segundos. La velocidad del automóvil final es de 40 metros sobre segundo. El automóvil aceleró desde 0 hasta 40 metros sobre segundos en un tiempo de 12.5 segundos para alcanzar al camión. Así resolvemos el ejercicio número 3. Vamos para el cuarto ejemplo. Otro automóvil y otro camión que parten del reposo en el
mismo instante con el auto a cierta distancia detrás del camión. El camión tiene una aceleración constante de 2.10 metros sobre segundo al cuadrado y el auto tiene una aceleración de 3.40 metros sobre segundo al cuadrado. El auto alcanza al camión cuando éste ha recorrido 40 metros. Aquí tenemos otra respuesta y otro que obtenemos del planteamiento. Para yo alcanzar al camión o para el auto alcanzar al camión, tuve que tener mayor aceleración que la aceleración que tenía el camión. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda el auto en alcanzar al camión? ¿Qué tan atrás del camión estaba inicialmente el auto? ¿Y qué rapidez tienen los vehículos cuando avanzan juntos? Porque se alcanzaron. Entonces, tenemos un gráfico donde mostramos un auto y un camión. Dibujamos su aceleración y dibujamos su velocidad inicial. Igual la aceleración del camión y la velocidad inicial del camión, que es igual porque ambos partieron del reposo. Ambos estaban detenidos, pero con una cierta distancia. Ambos arrancaron al mismo instante. Ambos tienen velocidad inicial igual a 0. Entonces, este ejercicio hay que considerar una aceleración constante para ambos vehículos y que el camión ha recorrido una distancia de 40 metros delante del automóvil. Entonces, si tomamos el movimiento del camión, tenemos que la distancia recorrida por el camión, su posición final menos su posición inicial es igual a 40 metros y su velocidad inicial es igual a 0. Para la ecuación del camión que ya hemos manejado, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración del camión por el tiempo al cuadrado, al sustituir y despejamos los valores de t, vamos a obtener el tiempo que le toma al camión. Ese tiempo que le toma al camión llegar a la distancia en la cual se alcanza. Entonces, despejando el tiempo, ahí tienen otra forma de despeje de la ecuación. Obtenemos la respuesta. El tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la posición del camión sobre la aceleración del camión. 2 por 40 metros, que es lo que ha recorrido el camión o que está separado, sobre la aceleración de 2.10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me da un tiempo de 6.17 segundos. Ya tengo el tiempo que tarde el auto en alcanzar al camión utilizando la ecuación. Entonces, esto es lo que tarda el automóvil en alcanzar al camión utilizando la ecuación del camión de posición. Ese tiempo es el mismo tiempo que le toma al auto en alcanzar. En ese tiempo, él lo debe alcanzar. Si tomamos el movimiento del auto con la misma ecuación, nos vamos a dar cuenta de que la posición que vamos a calcular debe coincidir, debe sumar la distancia que el camión tenía. Esa distancia es de 40 metros. Para el automóvil tenemos una velocidad inicial de 0 y la ecuación para el automóvil, que es igual a la del camión,
para el tiempo que acabamos de calcular, nos debe dar la distancia. Si la distancia que recorre el auto es 40 más un valor que desconozco, ese valor es el que tengo que sustituir en la ecuación para hallar y sustituir y obtener la respuesta. Entonces, XA menos X sub 0, que yo sé que es 40 metros más D, lo sustituyo en la ecuación, sustituyo donde la velocidad inicial es 0, conozco la aceleración y conozco el tiempo que le va a tomar al automóvil, voy a conseguir la distancia que recorre el automóvil para alcanzar al camión. ¿En qué distancia lo va a alcanzar? Al despejar el valor de D, este valor de aquí me da 64.8. Despejo el valor de D y sería 64.8 menos 40 metros. Entonces, el automóvil está atrás del camión inicialmente 24.8 metros. Cuando arrancó el camión y el automóvil. Tenía 24.8 metros. ¿Y qué velocidad tiene el auto? ¿Y qué velocidad tiene el camión? Sustituyendo en la primera ecuación de velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, obtenemos para cada uno la velocidad. Si le tomó 6.17 segundos con la velocidad del automóvil, él tenía una velocidad de 21 metros sobre segundo cuando lo alcanzó. Si le tomó 6.17, que es el mismo tiempo, a esa aceleración, él tenía una velocidad de 13 metros sobre segundo. Es similar a una carrera donde ambos competidores llegan empatados. Uno de los competidores tuvo que utilizar más aceleración que el otro para poder alcanzar y llegar al mismo. Pero ambos llegaron al mismo tiempo. Es lo que pasa en este ejercicio. Ambos llegaron al mismo tiempo. Es la clave del ejercicio. Ambos llegaron empatados. Repito, partieron del reposo, pero el camión ya iba adelante cuando partieron del reposo. Cuando se alcanzaron, utilizaron el mismo tiempo. Por eso es que el tiempo calculado del camión es el mismo tiempo del automóvil. Partiendo desde el reposo, a ambos le tomó 6.17 segundos porque ambos llegaron empatados, ambos se alcanzaron. Lo único diferente fue que uno aceleró más que el otro para poderse alcanzar. Ese es el truco y ese es el análisis que hay que tomar para este ejercicio. Sigamos. Vamos para el ejemplo 5. Aquí varía el ejercicio. Aquí hay un conductor de un automóvil que se desplaza por una vía
y veo un árbol que bloquea el camino. Y en ese momento que lo ve, aplica los frenos. El conductor de un automóvil aplica los frenos cuando ve un árbol que bloquea el camino. El automóvil frena uniformemente con una aceleración de menos 5.60 metros sobre segundo al cuadrado. Por supuesto, de una velocidad inicial que llevaba, al aplicar los frenos, va a llegar a una velocidad final que es de 0 porque se va a detener. Por lo tanto, sufre una desaceleración. Ese valor de aceleración es negativo. Esa desaceleración y ese proceso de frenar le toma 4.20 segundos y hace marcas de derrape rectas de 62.4 metros. ¿Qué quiere decir? En el asfalto quedaron las marcas del caucho o de los cauchos y del frenado en una distancia de 62.4 metros. Desde el momento en que vio el árbol y aplicó los frenos, recorrió 62.4 metros hasta quedar detenido y terminar frente al árbol. Entonces, hay una sola pregunta. ¿Con qué rapidez el automóvil golpeó el árbol? Lamentablemente, el auto golpea el árbol. Aquí no puedo decir que ambos recorren la misma distancia porque el árbol ya estaba detenido y el único que recorre es el automóvil. Entonces, voy a calcular la velocidad final. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final igual a velocidad inicial menos 5.60 por 4.20 segundos. Tenemos una ecuación. ¿Qué pasa en este ejercicio? Usted no conoce la velocidad inicial del automóvil y tampoco conoce la velocidad final. Entonces, debemos plantearnos un sistema de ecuaciones para resolver el ejercicio. Debemos buscar las ecuaciones que nos permitan realizar ese cálculo. La primera ecuación es la de velocidad final, igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Negativa en este momento porque tenemos una aceleración negativa. Y la segunda ecuación que vamos a utilizar es la de posición final menos inicial igual a un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Como ustedes se dan cuenta, ambos términos de velocidad se encuentran en la ecuación. ¿Ok? En la segunda ecuación conocemos la distancia, porque el automóvil recorre 62.4 metros. Esta distancia nosotros la conocemos. ¿Correcto? Esto no lo sabemos y conocemos el tiempo. Entonces, tenemos dos ecuaciones. La primera en función de la primera ecuación que conocemos y la segunda en función de la segunda ecuación que conocemos. Esta en función de la posición y esta en función de la velocidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir una de las dos en la otra. Como necesitamos calcular la velocidad con que golpea el automóvil, vamos a sustituir la velocidad inicial en la segunda ecuación para eliminarnos esa velocidad y quedarnos con la velocidad final. Entonces, sustituyo la velocidad inicial
De 1 hago un despeje acá y lo sustituyo en la 2. Y la ecuación nos queda 62.4 igual a 1/2 de la velocidad final más 5.60 metros sobre segundo al cuadrado por 4.20 más la velocidad final, todo multiplicado por 4.20 segundos. Como ustedes se acaban de dar cuenta, al sustituir nos quedó una sola incógnita, que es la velocidad final, la cual vamos a despejar de esta ecuación. Entonces, en el ejercicio habían varias variables que desconocíamos. Como nos mandan a calcular velocidad final, desconocíamos con qué velocidad venía el automóvil, desconocemos cuál es la velocidad cuando choca con el automóvil, con el árbol. Necesitamos resolver un sistema de ecuaciones. Utilizando dos ecuaciones donde ambos términos de velocidad están presentes, lo que hacemos es sustituir uno en otro. Como dice la estrategia, aquí vamos a hacer una sustitución de ecuación. ¿En qué parte nos estamos moviendo? Vamos a regresar a la estrategia. Estamos en el análisis de la estrategia. Estamos utilizando el álgebra para resolver las variables desconocidas en términos de lo que está dado. Eso es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Sustituyendo una ecuación en otra, obtenemos la variable desconocida. Eso es lo que acabamos de hacer. Sustituimos la ecuación número 1 en la ecuación número 2 de posición, la ecuación de velocidad en la ecuación de posición. ¿Por qué? Porque ahí también hay un elemento de velocidad en la ecuación. Y como queremos determinar la velocidad final, al sustituir desaparecemos la velocidad inicial en la segunda ecuación. Despejamos la velocidad, resolvemos y hacemos el despeje de velocidad y obtenemos que la velocidad final, después de despejar, es igual y calcular, es igual a 3.10 metros sobre segundo. Entonces, el automóvil cuando choca con el árbol tiene una velocidad final de 3.10 metros sobre segundo. Que un instante después él quede detenido en cero, eso es otra cosa. Pero cuando choca, él tiene una velocidad de 3.10 metros sobre segundo. Como vemos, aquí hay otra parte de la aplicación de la estrategia general. Aquí utilizamos el álgebra para resolver el ejercicio, poniendo una variable desconocida en función de otra, conociendo otras variables. En este ejercicio conocemos posición, conocemos tiempo y conocemos aceleración, pero desconocemos tanto la velocidad inicial como la velocidad final. Utilizando dos ecuaciones, eliminamos una de ellas y conseguimos la velocidad final. Y así determinamos la velocidad final de el automóvil cuando choca con el árbol. Sigamos. Ejemplo número 6. Ajá. Volvemos a un ejercicio que hemos venido hablando mucho. Aquí existe una carrera de 100 metros, donde hay dos participantes, Maggie y Judy.
ambas establecen un récord mundial y cruzan la línea en un empate. Si recordamos el ejercicio número 4, es un ejercicio similar. El camión y el automóvil terminan en un empate. Aquí las dos parten desde la misma posición. Allá partieron con posiciones diferentes, pero en el mismo instante. Aquí parten todos desde cero, en el mismo instante. Veamos entonces cómo es el ejercicio. Estableciendo un récord mundial en una carrera de 100 metros, Maggie y Judy cruzan la línea final en un empate muy apretado. Pues ambas tardan 10.2 segundos. Acelerando uniformemente, a Maggie le toma 2 segundos y a Judy le toma 3 segundos lograr su máxima rapidez, que mantienen durante el resto de la carrera. Si ustedes han visto una carrera de 100 metros, cada corredor le toma un tiempo alcanzar su velocidad máxima. Con esa velocidad máxima, ellos terminan la carrera. ¿Okay? Dependiendo de esa velocidad, ambos ganarán o terminarán empatados o perderán. En este caso, Maggie y Judy empatan y ambas ganan. Pero ambas tuvieron tiempos diferentes para alcanzar su velocidad. Quiere decir que a Judy para alcanzar a Maggie le tomó más tiempo para tener la velocidad con que alcanzar a Judy y terminar empatada, alcanzar a Maggie y terminar empatada con ella. Entonces, ¿cuál fue la aceleración de cada corredora? Por supuesto, ambas tuvieron aceleraciones diferentes, igual que el ejercicio del camión y el auto. ¿Cuáles fueron sus respectivas magnitudes de velocidad máxima? ¿Cuál corredora estuvo adelante en la marca de 6 segundos y por cuánto? ¿A qué se refiere la tercera pregunta? Hubo un tiempo en la carrera donde a los 6 segundos ambas tenían una posición diferente. Porque a los 10 ambas tenían la misma posición. Eso es lo que se quiere conocer con la tercera pregunta. ¿Quién estaba delante? ¿Quién estaba atrás? Ok. Como lo hemos visto en problemas anteriores, la situación planteada para resolver el problema es que ambos recorren la misma distancia. Ambos recorren 100 metros. Solo que una acelera más que la otra, ¿verdad? Y a una le toma más tiempo que la otra alcanzar la velocidad máxima. Pero terminan igual y terminan al mismo tiempo. El tiempo para ambas al final es el mismo. ¿Cuáles ecuaciones tenemos? Tenemos 3 ecuaciones. La primera que nos dice que la posición es igual a un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Una segunda ecuación que dice que la posición 100 menos la posición de 1 es igual a la velocidad final por el tiempo menos que le tomó menos T sub 1. Y la segunda ecuación, la tercera ecuación es la que conocemos, velocidad inicial, final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La ecuación que no existe en las 4 es la segunda, porque es una ecuación que usted la conoce desde bachillerato, que nos dice que espacio es igual a velocidad por tiempo. Solo que para este ejercicio, ¿cuál es ese espacio? Ese espacio es 100 menos X. ¿Correcto? Y el tiempo va a ser el tiempo total menos el tiempo
inicial menos un tiempo inicial cuando están en la carrera. Combinando las tres ecuaciones y resolviendo, nos queda, al sustituir una en otra y resolver las tres ecuaciones, nos queda lo siguiente. La distancia final va a ser igual a 10.2 segundos menos un medio del tiempo 1 por la aceleración por el tiempo 1. ¿Cuál es este tiempo? Este tiempo es el que yo necesito conocer para saber la aceleración de cada corredora. En un tiempo, ambas van a tener las aceleraciones respectivas para poderse alcanzar. Ese es el tiempo que estoy consiguiendo. Entonces, despejo la aceleración y de la ecuación esta despejo la aceleración y calculo tanto para Maggie como para Judy en ese tiempo que le toma tener esa aceleración. ¿Cuánto es la aceleración cuando son 2 segundos para Maggie y cuánto es la aceleración para Judy? Ese es el tiempo 1 para cada una de las corredoras en función de las tres ecuaciones algebraicas que tenemos acá. Entonces, para Maggie, la aceleración será de 5.43 metros sobre segundo. Es lo que tiene que acelerar Maggie para ese tiempo de 2 segundos para tener su velocidad máxima. Y para Judy, ese tiempo es de 3.83 metros, esa aceleración es de 3.83 metros sobre segundos al cuadrado para tener su velocidad máxima. Eso es lo que deben acelerar cada uno en el tiempo en que a Maggie y a Judy le toma alcanzar su velocidad o su máxima rapidez. ¿Y cómo conseguí esa aceleración? Utilizando las tres ecuaciones. Para cada una de las participantes, esa es la distancia por la velocidad que tendrá la participante en el tiempo que tiene la participante para alcanzar la velocidad con respecto al tiempo total de la carrera. Combinando las tres ecuaciones, determiné esta ecuación. Y al sustituir para cada uno de los tiempos, obtuve la aceleración para cada una de las participantes. Es un ejercicio similar a los anteriores, resuelto con otra estrategia. Porque aquí desconozco las velocidades finales y las velocidades que le tomó a cada uno de ellos obtener su máxima en el tiempo, su máxima velocidad. Todas partieron desde cero. Todas partieron con velocidad inicial cero porque partieron del reposo. Todas las dos tuvieron velocidades diferentes porque tuvieron aceleraciones diferentes. Maggie tuvo que acelerar más para poder alcanzar a Judy. A Judy le tomó menos tiempo, perdón, a Maggie le tomó menos tiempo desarrollar su velocidad máxima que con respecto a Judy. Entonces, esa es la aceleración. De esa manera se calcula la aceleración para cada una de las corredoras. Ya lo que queda es determinar
cuáles fueron sus respectivas magnitudes de velocidades máximas, que no las conocemos. Conocemos sus aceleraciones, pero no conocemos sus velocidades máximas. En la primera etapa determinamos sus aceleraciones, vamos a determinar sus velocidades máximas. Ya tengo las aceleraciones, lo que tengo que hacer es sustituir. Como su velocidad inicial es 0, tengo una sola ecuación que dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Lo que tengo que hacer es sustituir en la ecuación. Si la velocidad inicial es 0 para ambas, me queda la ecuación que dice que velocidad es igual a aceleración por tiempo. Tengo los tiempos y tengo las aceleraciones. Entonces, la velocidad máxima de Maggie fue 10.9 metros sobre segundos y la velocidad máxima de Judy fue de 11.5 metros sobre segundos. Con esa velocidad, Judy alcanzó a Maggie y lograron llegar empatadas a la meta. Porque la distancia se acabó. Porque la carrera era de 100 metros. Entonces, ¿quién estaba atrás o quién estaba adelante? Vamos a saberlo. En un tiempo determinado de 6 segundos, al cual le tengo que quitar el tiempo empleado para alcanzar la velocidad máxima, utilizando la ecuación de posición, obtendré la posición. Si velocidad inicial es 0, ¿correcto? La posición será entonces X será igual a un medio de la aceleración del tiempo al cuadrado más la velocidad por el tiempo. Entonces, ¿cuál es su posición? Un medio de 5.43 metros sobre segundo al cuadrado para Maggie por su tiempo, que es 2 elevado al cuadrado, más su velocidad máxima de 10.9 metros sobre segundos, multiplicado por la distancia por el tiempo de 6 menos 2 segundos. Eso me da 54.3 metros para Maggie. Y aplicando lo mismo para Judy, me da 51.7 metros. ¿Qué quiere decir esta respuesta? Que a los 6 segundos, en el intervalo de 6 segundos, Maggie estaba a 54.3 metros y Judy estaba detrás de Maggie a los 51.7 metros. O sea, que 54.3 metros menos 51.7 metros, a los 6 segundos de transcurrida la carrera, todavía Judy estaba 2.6 metros por detrás de Maggie. Todavía no la había alcanzado a los 6 segundos. Eso es lo que acabamos de determinar. Por supuesto, a los 10.2 segundos, ambos habían llegado empatados. ¿Cuándo la alcanzó? No sabemos. Porque a los 6 segundos todavía no la ha alcanzado. Y si le seguimos dando tiempo, Maggie seguirá recorriendo más y Judy seguirá recorriendo más distancia. ¿En qué momento la alcanza? Había que plantearse el ejercicio de ver cuándo Judy alcanza a Maggie, que no sea en la recta o en la distancia de 100 metros.
¿La alcanzó a los 100 metros o la alcanzó antes? Se plantea ese ejercicio. Queda como ejercicio para ustedes, para que practiquen. ¿Cuándo alcanza Judy a Maggie? Que no sea en los 100 metros. Porque todavía a los 6 segundos Judy no había alcanzado a... Todavía estaba a 2.6 metros. Y sabemos que a los 54.3 metros de Maggie todavía no la había alcanzado. Si sigue el ejercicio y 7 segundos, podría hacer el ejercicio de esa manera. Para los 7 segundos, hacer el cálculo. Para los 8 segundos, hacer el cálculo. Pero ya usted sabe que a los 10, ambas llegaron igual. ¿Cómo es la carrera? Debe pensar que después que la alcanzan, o continúan empatados, pero por lo visto no debe ser así. El lapso de tiempo es muy corto. La velocidad en una de las dos cambia. A los 3 segundos, Judy tenía más velocidad que Maggie. Había que ver el cálculo de a los 3 segundos para Maggie. 5.43 por 3, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15. Todavía a los 3 segundos, Judy no había desarrollado la velocidad. Con esa velocidad todavía no la había alcanzado. Quiere decir que si voy al ejercicio, Maggie tuvo que haber sufrido una desaceleración para que Judy la pudiera alcanzar. Porque a los 3 segundos, Maggie tenía más velocidad que Judy. 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 15, 5, 15, 16. Tenía 16 metros y pico de segundo, metros sobre segundo, y Judy tenía 11.5. Todavía a los 5 no lo había alcanzado. A los 6 todavía no había alcanzado. O sea que Maggie batalló bastante para no dejarse alcanzar por Judy. Eso es lo que nos queda del ejercicio, lo que aprendemos del ejercicio. Lo cierto es que a los 100 metros ambas cruzaron empatadas y ambas tuvieron 10.2 segundos. Bueno, sigamos con el otro ejercicio. Ejercicio número 7. Aquí tenemos un ejercicio parecido. Katy compró un auto deportivo y lo va a probar. Pero ya sabe que el auto deportivo puede acelerar a razón de 40 metros, de 4.90 metros sobre segundo al cuadrado. Lo va a probar con otro conductor que se llama Stan Speedy. Entonces, Katy Cool y Stan Speedy deciden correr ambos para que Katy pueda probar su automóvil. Ambos parten del reposo, pero Stan, que es más vivo, tiene más experiencia, parte con mayor velocidad que Katy Cool. Desarrolla más velocidad para partir con un segundo antes que Katy. Stan se mueve con una aceleración constante de 3.50 metros sobre segundo y Katy mantiene la aceleración de 4.90 metros sobre segundo. En un momento determinado, Katy va a alcanzar a Stan. Piden determinar el tiempo cuando Katy alcanza a Stan. La distancia que recorre antes de alcanzarlo
y cuál es la rapidez de ambos automóviles en el instante en que lo alcanzan. El ejercicio se plantea igual que el anterior. Allá conocíamos la distancia, aquí no la conocemos, pero sí que ambas van a llegar, van a recorrer la misma distancia cuando se alcance. Y que el tiempo de Stan será el tiempo de Katy más un segundo. Cuando se alcanzan. Ok. Igualamos las dos ecuaciones de posición que conocemos, ¿ok? Donde ambas partieron desde cero. Utilizamos la primera ecuación. Que hemos manejado todo el tiempo. Aceleración por el tiempo al cuadrado, donde la velocidad inicial es cero y la posición inicial es cero también. La posición de Stan va a ser la misma posición de Katy, solo que el tiempo de Stan varía en un segundo y el tiempo de Katy tiene menos un segundo. ¿Correcto? Sustituyendo en la ecuación después de igualar, determinamos que el tiempo de Katy es de 5.46 segundos. A Katy le toma 5.46 segundos alcanzar a Stan. O sea, 5.46 menos 1, que son 4.46, es lo que en realidad le toma a Katy alcanzar. Le debo sumar un segundo porque Stan partió con un segundo delante de Katy. Entonces el tiempo total de Katy es los 4.46 más un segundo. Después lo que nos queda es calcular la posición de Katy, que debe ser la misma posición de Stan. Medio de 4.90 metros sobre segundo al cuadrado por 5.46 nos da 73 metros. A esa distancia, Stan y Katy han recorrido lo mismo. Ambos recorren 73 metros. Y la velocidad de Katy y la velocidad de Stan se calcula al mismo tiempo, de 5.46. Multiplicado por la aceleración, nos va a dar 26.7 metros sobre segundos para Katy y 22.6 metros sobre segundos para Stan. La de Katy es mayor que la de Stan porque tuvo que acelerar más y tener mayor velocidad para alcanzar a Stan, que ya le llevaba un segundo adelante. De esa manera resolvemos este ejercicio con la misma estrategia de posición y la misma ecuación, que dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si ambos hubieran tenido el mismo tiempo, lo único que hubiera variado hubiera sido la aceleración. Pero como Stan había salido un segundo antes, el tiempo de Katy era más un segundo. ¿Correcto? El tiempo de Stan es el tiempo de Katy más un segundo. Eso es lo que tarda él. Esa es la única variación del tiempo que existe entre los dos corredores.
Sigamos con el ejemplo número 8. Aquí tenemos un ejercicio similar al del árbol. Speedy conduce a 30 metros sobre segundo, entra en un túnel de un carril. Enseguida observa una camioneta que va lento a 155 metros de distancia, que se mueve a 5 metros sobre segundo. Speedy frena, pero solo puede acelerar a menos 2.0 metros sobre segundo al cuadrado porque el camino está húmedo. ¿Habrá colisión? Establezca su respuesta. Si es sí, determine cuán lejos en el túnel y en qué tiempo ocurre la colisión. Si es no, determine la distancia más próxima entre el automóvil de Sue y la camioneta. Todo se reduce a una sola pregunta. Todo se reduce aunque la distancia es la misma. Es el mismo ejercicio. Debemos considerar lo siguiente. El punto original cuando Sue ve la camioneta. La posición inicial es 0. La velocidad inicial es la velocidad de 30 metros sobre segundo y la aceleración de Sue es menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, su posición viene dada por posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad, posición inicial 0, 30 metros sobre segundo por el tiempo, más 1/2, ¿verdad? De menos 2 por el tiempo al cuadrado. Tenemos la primera ecuación, que nos da la posición de Sue. Para la camioneta, tenemos otro estado. La posición inicial de la camioneta es a 155 metros. La velocidad inicial es 5 metros sobre segundo. Y la aceleración de la camioneta es 0, porque la velocidad inicial y la velocidad final es la misma. Por lo tanto, su posición viene dada, expresada por la misma ecuación. Posición inicial de la camioneta, velocidad inicial de la camioneta por el tiempo, más 1/2 de la aceleración de la camioneta por el tiempo al cuadrado. La posición inicial es 155 metros. La aceleración es 0 porque es la misma velocidad. Y la velocidad inicial es 5 por el tiempo. Tenemos la ecuación de la camioneta. Para probar si chocan, debemos considerar que la distancia recorrida por Sue y la camioneta es la misma. Tienen la misma distancia recorrida. Debemos asumir que chocan. Ahora debemos demostrar si es verdad. Igualamos las dos ecuaciones. De un lado, Speedy Sue, del otro lado la camioneta. Al resolver, nos queda una ecuación de segundo grado. ¿Qué debemos resolver? Debemos determinar el tiempo. Cuando la resolvemos, obtenemos dos valores de tiempo. Recuerden, la ecuación de segundo grado tiene una raíz cuadrada. Al resolverla obtenemos dos tiempos. Un tiempo que es de 13.6 y un tiempo que es de 11.4. Ambos positivos. Quiere decir que las dos respuestas son reales y no imaginarias. Eso nos confirma que teóricamente y matemáticamente sí existe un choque. ¿En qué tiempo ocurre un choque?
en el menor de los dos tiempos, en 11.4 segundos. En el otro también es de 13.6, solo que la camioneta, el automóvil de SUV y la camioneta derrapan por el pavimento. La velocidad de Speedy al chocar empuja la camioneta. Hubo choque también. Los dos tiempos confirman que hay choque, solo que un tiempo, que es el menor, es cuando chocan y el otro tiempo es cuando después de chocar siguen derrapando hasta detenerse. Eso es lo que nos dice la ecuación de segundo grado. No hay valores negativos. Ambos son positivos. Como dice la lámina, el tiempo más corto es el de la colisión y el más largo nos dice que la camioneta debió ser empujada hacia adelante por efecto del choque y ambos vehículos debieron moverse juntos. Pero la ecuación de segundo grado, vuelvo y repito, nos dice que hubo un choque. Siempre hubo el choque. No le dio tiempo a Speedy SUV evitar el choque, porque el asfalto estaba mojado. Entonces, ¿cuándo ocurre la posición del choque? La posición del choque ocurre a los 155 metros más la aceleración, más la velocidad por el tiempo, que es el espacio recorrido en ese tiempo de 5 segundos. Los 155 de la camioneta más el espacio que le toma recorrer a Speedy, que son 5 metros por segundo por 11.4 segundos, utilizando la ecuación que dice que espacio igual a velocidad por tiempo. Entonces, a ese espacio recorrido, en ese tiempo, le tengo que sumar los 155 metros de la camioneta. Entonces, el choque ocurre a los 212 metros. De esa manera, resolvemos el ejercicio y determinamos que sí hubo un choque en el ejercicio. Ese choque ocurrió a los 11.4 segundos y cuando ocurrió y el choque ocurrió a una distancia de 212 metros. Con este ejercicio terminamos la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta que hacer, con confianza la pueden realizar. De todas maneras, existen las otras formas de realizar la pregunta a través del celular 0414-511-2518. Cuando vean la presentación en la aplicación Saya, porque esta aplicación será cargada en la aplicación Saya. Esta presentación se carga, todas las presentaciones se cargan en Saya y están en el público para que las puedan observar. Antes estaban en el privado, ya las coloqué todas en el público y cada quien puede ver la presentación. Recuerden, hoy es 25 de mayo. Mañana tienen que entregar la tarea adicional. No hay prórroga para esa tarea porque esa tarea es muy sencilla. Pero es una tarea que le ayuda a los estudiantes a determinar cada una de las variables o a calcular cada una de las variables utilizando el despeje de las ecuaciones. Y la tarea, la primera tarea evaluada es para el 29.
Tienen hasta el 29 para entregar la primera tarea evaluada, que son ejercicios de movimiento en una sola dirección. Espero que esta presentación los ayude a resolver parte de esos ejercicios. Les sirva como guía para resolver esos ejercicios, todo dentro de la estrategia que vimos anteriormente. En conclusión, en la clase de hoy vimos la estrategia que debemos seguir para resolver ejercicios en física. Vimos unos ejercicios de física sobre movimiento en una dirección que les puede servir para resolver los ejercicios de la tarea evaluada número 1. La semana que viene comenzaremos a ver la teoría de caída libre y lanzamiento de proyectiles para poder, y será cargada ya la tarea evaluada número 2 para la fecha en la cual está programada entregar esa tarea para completar el 30% del tema 2. Si no hay preguntas, daré por terminada la videoconferencia. Recuerden, todas las videoconferencias se realizan martes y jueves de cada semana. Todas tienen la invitación en la plataforma. El jueves daremos un repaso teórico de movimiento en una sola dirección. Y el 29 tendrán fecha de entrega de la tarea número 1. Mañana tienen fecha de entrega de la tarea adicional. Si usted la quiere hacer, tiene 5 puntos fáciles ahí. No va a aumentar el total, que es del 30%. Esos 5 se descuentan para aquellas personas que entreguen la tarea adicional para poder completar el 30%. Solo que es una manera de ganarse 5 puntos y aprender didácticamente, practicar el despeje de las ecuaciones que son importantes en física, manejar un poco el álgebra de la física. Bueno, si no hay preguntas, me despido hasta el jueves que viene. Hasta el jueves 27. Hoy es martes, miércoles 26, jueves 27, cuando tendremos la otra videoconferencia. Nos vemos entonces el jueves que viene.